30 años de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, pero también en este 25 de mayo, Día Patrio, en donde a pesar de la lluvia, Horacio, la gente se acercó igual y vivió esta fiesta de la democracia, por supuesto, también. Está con nosotros y con nosotras un querido invitado, Osvaldo Quiroga, y de la casa, por supuesto. Osvaldo, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recién decía Filmus, mirando hacia adelante sin dejar de mirar atrás a propósito de los 20 años, esto de reforzar cultura, reforzar ciencia y no achicar presupuestos y otras historias. Bueno, las cosas más emocionantes que pasaron hoy fue ver a madres y abuelas de Plaza de Mayo en el escenario, abrazadas, no solamente abrazadas por Cristina y por toda la gente que estaba en el escenario, sino también por el propio pueblo. Y digo, empiezo por esto, porque la derecha, una de las cosas que más ataca permanentemente es la política de derechos humanos. Y yo creo que nadie hizo más por los derechos humanos, más y mejor que Néstor y Cristina Kirchner. Entonces, ver allí a quienes, en mi opinión, madres y abuelas, fundaron nuevamente la patria, a quienes además pudieron construir a pesar de la pérdida, construir sin violencia, construir de manera democrática, me parece algo que no puede dejar de destacarse, porque la Argentina no sería la Argentina sin una política a favor de los derechos humanos. Y en ese sentido, tanto Estela como Tati, como tantas otras que estaban en el escenario, son un testimonio vivo de esto. Y son, fíjense qué curioso, permanentemente atacadas por la derecha, con muchísima fuerza, Hablan de republicanismo y sostienen que el derechos humanos es un curro. Por ejemplo, hablan de republicanismo y si ves la tapa de hoy de página 12, el pirulo chiquito que está en la tapa es un insulto al kirchnerismo, un deseo de aniquilar al kirchnerismo. Entonces me parece que en el acto de hoy circulaba un afecto que nunca circula en las fuerzas que fomentan el odio, que fomentan la grieta, pero dicen no fomentar la grieta, y son las que más fomentan la grieta. Creo que esto es importante destacarlo, más allá de un discurso que también tiene signos que no son precisamente las palabras. Digo, encontrarte en primera fila con Axel Kicillof, Guado de Pedro y Sergio Massa, me parece que habla como un gesto, me parece que es como decir, fíjense quién está en primera fila, fíjense quiénes pueden iniciar una política diferente. Creo que el discurso fue impecable en todo sentido, y cuando uno habla de la Secretaría de Cultura, parecería ser siempre para la oposición que eso es un gasto, que no hace falta. Tampoco para ellos hace falta la política del Estado, la política de salud admirable, notable, que llevan los gobiernos peronistas adelante. No hace falta una política de salud, no hace falta la cultura, como si todo lo que tuviera que ver con educación y por supuesto con cultura también, no fuera una inversión de construcción de ciudadanía, fuera más bien lo contrario, fuera un gasto, una pérdida. Fíjense lo que pasa en los medios. Los medios, ¿a quién se dirigen en general los medios? A los auspiciantes. La televisión pública, ¿a quién se dirige? A los ciudadanos. La diferencia es abismal. No es lo mismo dirigirse a un ciudadano, no es lo mismo construir ciudadanía que pensar en un mundo donde lo único que cuenta es quién te va a pagar la pauta. Bueno, yo creo que el discurso de Cristina tiene cosas dichas, muy claramente dichas, y tiene cosas no dichas también que están allí para mí presentes, que no es solamente cómo pagar la deuda, que por supuesto si no hay un acuerdo nacional es imposible pagarla, dejémonos de joder, es imposible pagarlo. Cuando ella dice no digan más boludeces, todas las boludeces que dijeron se probaron y fueron un fracaso estrepitoso, absolutamente estrepitoso. Por lo tanto, pensar en una Argentina sin una negociación verdadera y seria con el fondo es imposible. Absolutamente imposible, como si yo te digo, vos debés $1 millón, está bien, no tengo para pagarlo. Por lo tanto, como dijo Cristina, es con política y se sale con política. No se puede salir sin política, porque no vas a ir al fondo a decirles, por favor, a ver si me pueden bajar esto, aquello. No, tenés que mostrar fortaleza política. Creo que estos son aciertos de Cristina y que
no solamente es la política más importante de la Argentina por leguas, sino que además está proponiendo, casi te diría, el único camino posible con todos adentro. ¿Por qué? Porque el otro camino que propone la derecha, y sobran 40% argentinos, sobran 40% argentinos. O sea, porque si querés educación, si querés salud, si querés todo lo que la Argentina ha sostenido durante décadas a pesar de esos ataques, bueno, necesitas un país que vaya por el lado de la integración. Vos utilizaste una palabra fundamental que apareció y es esencial. La democracia nos regaló, ya estamos celebrando 40 años, la ciudadanía, que no es solamente votar. Vamos a compartir uno de los momentos del discurso de Cristina y después la pensamos. Dale. En estos tiempos en los cuales se habla tanto en contra del Estado, que es necesario un Estado pequeñito, un Estado que no moleste, un Estado que deje que los argentinos vivan en paz. Quiero contarles que cuando él llegó, después de la crisis del 2001, el Estado era así de chiquitito. Y quiero compartirlo con ustedes porque es necesario, ante tanta desinformación, ante tanta confusión armada premeditadamente, que llevemos a todos los rincones de la patria, en cada escuela, en cada barrio, en cada fábrica, en cada comercio, a la calle, que cuando él llegó el Estado era así de chiquitito, pero la deuda externa que le habían dejado era así de grande, compañeros. En aquel Estado, YPF había sido privatizado, era una empresa española igual que Aerolíneas Argentinas, tampoco estaba el Correo, que también había sido privatizado. La ANSES tampoco existía porque cuando él llegó, en la Argentina se jubilaban unos pocos. Los recursos de los trabajadores habían sido privatizados y habían sido entregados a la famosa AFJP. Apenas una jubilación de 200 pesos para los que habían cumplido todos los años y todos los aportes. Las AFJP se terminaron quedando con los sueldos más altos como aportantes y los más bajos los terminó pagando el Estado, cuando en el año 2009 recuperamos la administración de las AFJP. A ese momento el 60%, escuchen por favor, el 60% de los jubilados eran abonados por el Estado Nacional. Las AFJP únicamente pagaban a la crema a los que ganaban los mejores sueldos y por lo tanto podían afrontar un sistema de capitalización, pero toda la gente había quedado a la intemperie. Eran tiempos en los que no habían blanqueado los aportes y por lo tanto no se podían jubilar. Cuando decidimos en el año 2008 la recuperación de Aerolíneas Argentinas, el Estado le pagaba a la empresa española los salarios de todos los trabajadores y el combustible de los aviones. Porque pese a la fama de buenos administradores que tienen los privados, por lo menos en lo que hace Aerolíneas Argentinas, no fue así. Tampoco con las AFJP.
no se jubilaba nadie, pero cobraron bancos y administradoras en comisiones 12.000 millones de dólares durante los años en que en este país jubilarse no era un derecho. Pero si el agua acá en la ciudad de Buenos Aires también era de una empresa francesa y de los principales 18 municipios del norte y sur del conurbano bonaerense, cuando la recuperamos, pudimos hacer todas las obras de saneamiento y de conexión que no se habían hecho durante toda la época de la privatización y que aún hoy se siguen haciendo. Hasta el espacio radioeléctrico estaba privatizado. Pero si todo estaba en manos de los privados, YPF también, aunque terminamos con déficit energético porque teníamos que importar combustible porque no exploraban ni explotaban y nos quedamos sin energía. Pero entonces, si todo estaba en manos de los privados, si todo estaba en manos de los buenos administradores, ¿por qué la Argentina debía tanta plata? Por una razón muy sencilla. Porque habían contraído deuda externa, porque la habían estatizado en el 82, porque siguieron durante toda la década de los 90 para sostener la falsa dolarización, endeudando al país. Esta es la historia, y el día que se cayó esa falsa dolarización, estalló el país. Esta plaza es testigo de nuestras alegrías, pero es también el testigo de feas jornadas, de feos días, de feos recuerdos de los argentinos. A la patria hay que tomar. Ahí compartíamos un fragmento del discurso de Cristina Fernández de Kirchner. En un momento hacía referencia a esta etapa de las empresas privatizadas, pero también a la recuperación de aquellas empresas estatales. Un poco también compartimos aquí con Osvaldo que hacías referencia a esto de el cumplimiento, pero por un lado también la función de los medios públicos. En un momento Cristina, Osvaldo, hace referencia a que al espacio radioeléctrico también estaba privatizado en ese amplio espectro de privatizaciones, pero también la necesidad de un Estado presente, y uno de los actores fundamentales cuando dice el Estado era así de chiquito cuando asume Néstor Kirchner, y un poco se marca el curso, ¿no?, de que el Estado debe ser fuerte de acá en adelante y continuar con esa perspectiva, claro, ¿no? Claro que sí, Diana. El problema es que la derecha argentina toma el Estado para saquearlo, es decir, lo toma a partir de pensar en qué negocios puede hacer que le convenga a un sector minoritario que no está dispuesto a distribuir nada. Entonces, un Estado chico ya se probó. El menemismo hizo desastres vendiendo todo. ¿Cómo funcionaban las líneas argentinas? Pésimamente mal. ¿Cómo funcionaban las empresas que compró el Estado en los 90? Pésimamente mal. ¿Qué ocurrió durante el macrismo? Todo fue tierra arrasada, y todo será tierra arrasada si esa derecha vuelve a gobernar la Argentina. ¿Por qué? Porque lo dicen muy claramente, van por todo significa destruir el Estado, dejar al ciudadano desprovisto, casi te diría de todo, porque van incluso contra la educación pública. Entonces un Estado fuerte, un Estado poderoso, te protege de la avaricia, de la angurria, del delirio que plantea esa derecha rabiosa, porque es una derecha que está rabiosa, no es una derecha con la que se puede discutir. Cuando Cristina dice hay que hablar, yo le preguntaría con todo el afecto, ¿con quién? ¿Con quién se puede hablar realmente? No son muchos con los que se puede hablar. ¿Por qué? Porque hay dos modelos de país, pero hay un modelo de país que sería aquel donde desaparece el Estado, que no es un modelo de país para todos, es un modelo de país para ese grupo minúsculo que siempre sale favorecido y que aprovecha las crisis. Pregunta, hoy Cristina decía, 57.000 millones de dólares para que gane Macri, y ni así ganó porque no puede organizar un asado para 4, menos va a poder organizar un país, ¿no es cierto? Y la gente yo creo que se da cuenta.
Bien, ¿dónde está ese dinero? ¿A dónde fue? A la fuga de capitales, una gran parte. Otra, a construir medios de difusión con sueldos altísimos para tratar de continuar en esta trepada hacia el año 2024 y a distintos lugares, pero totalmente personales y propios. ¿Qué ocurre con esa causa? Díganme qué ocurre con esa causa. Nada, no ocurre nada. La causa está parada, la tiene la jueza Capuchetti, no ocurre absolutamente nada. Entonces, cuando yo veo ya en este momento, en los portales de los diarios, horrorizados por lo que dijo de la Corte, bueno, hay que remitirse a las pruebas, y ver claramente cómo se utiliza casi algo muy parecido a lo que se utilizó en Brasil para proscribir a Lula. Es decir, pensar que hay una convicción íntima, Dios mío, ¿qué cuerno es una convicción íntima? Que alguien me explique qué es una convicción íntima. Nada es una convicción íntima. Pura mentira. Es volver a proscribir el peronismo, que es un ejercicio que la derecha ha practicado con bastante éxito, 18 años de proscripción de Perón, y en determinados momentos de la historia, cuando se siente tocada, siente que hay que distribuir riqueza y no hay una burguesía nacional como la hubo con José Bergelbar, por ejemplo, no hay una burguesía nacional, bueno, en ese momento tensan la cuerda al máximo. Y lo primero, a la líder más importante del país, lo primero, fundamental, proscribirla, sacarla del medio, a ver si pueden parar. Yo creo que no pueden parar al pueblo. Yo creo que lo que dice Cristina, que no va a ser candidata, para mí no va a ser candidata, lo dijo 1000 veces en todos los idiomas, no van a poder parar la militancia. No pueden parar a la gente que trabaje para cambiar la Argentina. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. No se va a cambiar la Argentina si están quietos, tranquilos, si estás en tu casa únicamente, si no hablas con el otro. No se va a poder parar. Por eso es imprescindible lo que dijo Cristina, es imprescindible la militancia, es imprescindible salir a ganar territorio, es imprescindible esclarecer, imprescindible. Don Osvaldo, muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Apenas una pausa, vamos y venimos.